sí. La semana anterior hablamos sobre el concepto de campos pequeños, ¿no? Y cuáles eran las consecuencias de ser campos menores de 4 centímetros. En esta oportunidad vamos a hablar lo que tenemos que nosotros como físicos médicos hacer, considerar en las medidas, ¿no? Y es el uso justamente de los detectores, ¿no? O mejor dicho, no solamente los detectores, sino que estos detectores ya sabemos que tienen que cumplir una serie de propiedades para ser considerados como dosímetros, ¿no? Tiene que considerarse la reproducibilidad, la buena estabilidad, linealidad, dependencia energética, dependencia con tasa de dosis, etc. Entonces, de acuerdo al concepto que vimos la semana anterior, un campo cuando es menor de 4 centímetros es considerado como campos pequeños. Entonces, ¿por qué nos preocupan, dicen los campos pequeños de fotones en megavoltios? Porque justamente se encontraron en los diferentes estudios hechos por algunos investigadores o hechos por instituciones internacionales, como es el caso de la Agencia Internacional, que se usan diferentes tipos de dosímetros como cámaras de diamante, películas, TLD, cámaras tipo pinpoint o las cámaras de ionización de 0.125, diferían de los datos que se obtenían dados por Monte Carlo. Bien, si Monte Carlo lo vemos aquí, es el celeste. Algunos casos había datos de factores de campo, en este caso, factores de campo, factor cono, en este caso, menores del campo de, digamos así, los datos de referencia que son los de Monte Carlo, o podrían estar sobre, ¿no? Si nosotros observamos algunos casos, como por ejemplo el de diamante está sobre, el de película también está sobre, ¿no? Y habría que estudiar qué es lo que estaba pasando. Las diferencias son bastante marcadas, hemos visto aquí con una diferencia de hasta un 14%. Y veíamos también en la clase anterior que esas diferencias se ven en el tiempo de tratamiento, porque es igual a la dosis del factor por los diferentes tipos de factores, ¿no? Y uno de ellos es el factor de campo. Entonces, no es lo mismo que yo trate a un paciente con un campo de 1.5 centímetros, digamos, y tenga aquí un factor de 0.89, a que considere otro tipo de, aquí otro dosímetro, y que tenga 0.96, ¿no? 0.89 o 0.96. Los tiempos son bastante variados. Y significa que si yo le doy más tiempo o menos tiempo de tratamiento, eso me va a alterar ¿no? En las distribuciones de dosis que van a cubrir al tumor. Es decir, voy a dar demasiada dosis o poca dosis. Y recordemos que en radiocirugía es aún más crítico, porque nosotros trabajamos con, por ejemplo, si esto fuese el tumor, aunque en radiocirugía es bien apretadito, casi que no hay muchos márgenes, ¿ok? La curva que se selecciona es de 80%, algunos trabajan hasta un 70%, por ahí hasta un 85%, ¿ok? Es en este 80% en el cual se va a prescribir el 100% de la dosis de tratamiento. Y como es en una sola fracción, es el 100% de la dosis al 80%. ¿No? Y como es en una sola fracción, la dosis es bastante alta. ¿Qué significa esto? Que el 80% se de esta curva, pero el 90, 95 va a recibir mucho más dosis. Y si nosotros ya erramos en cálculo de tiempo para ese 80%, el error se va a ver multiplicado en las otras curvas de isodosis. Estos campos pequeños, en caso de fotones de megavoltios, también se van a ver reflejados en los perfiles de dosis. Aquí, sobre todo, en factores de campo, digamos que el tiempo de tratamiento se ve afectado, es decir, los niveles de dosis que va a recibir el paciente, ¿no? Mientras que, ya sabemos, por la oclusión de campo, esto se va a ver afectado en los perfiles,
Observemos aquí cómo estos perfiles van a tener problemas que habíamos visto de las penumbras para diferentes tamaños de campo, ¿no? Y también obviamente que va a depender de las profundidades, ¿no? Aquí vemos otra variación de factores de campo para fotones de 6 metros. Ahora, ¿por qué también preocupa? Porque, o bueno, preocupaba porque ahora ya tenemos un protocolo. Digamos, obtener estos campos pequeños hay diferentes formas. Uno que podemos usar los conos de tratamiento, que obviamente ellos tienen su material especial, es una aleación porque tiene que proteger todos, digamos aquí, todo lo que no es el campo de tratamiento. O se puede usar los cascos que hemos visto en Gamma Knife, ¿no? Que también tiene su material especial. O puede ser usado los conos especiales para CyberKnife, o puede ser usado usando las micro multiláminas. Entonces, al considerar que cada haz de tratamiento, que son los fotones de megavoltios, van a pasar por la trayectoria por estos diversos tipos de campos terciarios o colimadores terciarios, ellos van a generar también aquí lo que habíamos visto nosotros aquí, ¿no? Para las dosis absorbidas en esta zona aquí, ¿no? Van a comenzar a alterar eso, la producción de los electrones secundarios que se van a generar en la trayectoria, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, como dicen, los colimadores, los de Brainlab, CyberKnife, Gamma Knife, tomoterapia, ¿no? Algunos van a dar campos circulares, algunos van a dar con las micromultiláminas campos cuadrados, CyberKnife da circulares, Gamma Knife también nos da campos circulares. En caso de tomoterapia también va a dar campos rectangulares, ¿no? En este caso tenemos aquí uno de los medidores de referencia es la cámara de ionización. Entonces, si nosotros colocamos la cámara de ionización en cada una de estas formas diferentes de campo, pues la respuesta va a ser diferente debido justamente al desequilibrio electrónico lateral, la presencia del desequilibrio que hemos visto nosotros la semana anterior. Entonces, este rango de dosis, que ya sabemos que el desequilibrio está asociado, no solamente vamos a evaluar, digamos, aquí en el eje central, sino también en las laterales. Y recordemos que la cámara de ionización trabaja con medidas, digamos, promedios dentro del campo. Entonces, si la cámara de ionización no es el adecuado, pues simplemente va a colectar la media de lo que está dentro del campo y lo que va a estar también fuera del campo, ¿no? Está muy ajustado. Y eso va a conllevar a que tengamos errores en distribuciones de dosis, en medidas de dosis, digamos, dentro del campo. Recordemos que el tamaño del dosímetro va a estar asociado al rango, ¿no? ¿A qué rango de los electrones secundarios, ¿no? O sea, la trayectoria de los electrones secundarios. ¿Qué requisito necesitamos nosotros para usar esos detectores? Obviamente tiene que haber una alta resolución espacial, tiene que ser lo más pequeño posible comparado con el campo de tratamiento, ¿ok? Recordemos que esa resolución espacial va a estar asociado a la fluencia de los fotones. Fluencia es cantidad de fotones por unidad de área, ¿no? Luego, la composición del dosímetro, ¿no? Tiene que ser equivalente al medio. Bueno, hasta la actualidad estamos usando agua, entonces tiene que ser equivalente al agua. Y que su densidad másica tiene que ser, y también el Z, tiene que ser equivalente al agua. Y eso puede conllevar a que se tenga poca dependencia energética. Ese fue uno de los problemas que comentaba que se tenía con las cámaras pequeñas, ¿no? En el cual comenzaron a trabajar con electrodos de alto Z, ¿no? Y eso justamente lo considera el TG-101. También tiene que tener una buena respuesta lineal con la dosis. Hay dosímetros, como es en el caso, por ejemplo, del OSL, que maneja, por ejemplo, diferentes curvas para diferentes niveles de dosis. Eso también tenemos que considerarlo, ¿ok? Es muy bueno, es pequeño, pero tenemos dos curvas, una curva de calibración para dosis pequeña y otra curva para dosis más grandes. Entonces tenemos que considerar cómo es su respuesta lineal. Por ejemplo, esto es en el caso de los OSL, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las salaninas, tienen muy buena respuesta lineal,
pero para dosis muy altas, 30 grays, ¿no? Hay dosímetros como el caso del TLD, por ejemplo, que tienen respuesta buena para dosis bajas, pero tienen un problema con la reproducibilidad, ¿no? Estamos en el orden de los 3-4%. Bueno, si calculamos y hacemos digamos, la modificación por factores de corrección, hasta que podríamos ajustarlo. Después tiene que ser independiente a la tasa de dosis, ¿no? Es decir, nosotros podemos trabajar con diferentes tasas de dosis. Podríamos trabajar con 80 centigrados por unidad de monitor, algunos llegan a 300, algunos a 400, algunos a 800 centigrados por unidades de monitor. Pero hoy sabemos que para el caso, recordemos que campos pequeños no solamente estamos hablando de radiocirugía, sino estamos hablando también de intensidad modulada, BIMAT, ¿no? En el cual ya se trabajan con tasas de dosis de 3000 centigrados por unidad de monitor, una variación de fluencia de 2000, digamos, centigrados por unidad de monitor, ¿no? Y aún más que hoy estamos trabajando con el concepto de radioterapia flash, ¿no? En el cual las tasas de dosis son mucho más altas. ¿Qué más tenemos que considerar? La estabilidad de la respuesta. Es decir, yo voy a tomar medidas a lo largo de un tiempo, pues en minutos, horas, días, etcétera, y tengo que ver que la respuesta sea estable. Si la respuesta es muy inestable, entonces tengo que preocuparme. Por ejemplo, tenemos que tener muy claro cuando vamos a comprar una cámara de ionización y lo vamos a usar a presiones diferentes del nivel del mar, tenemos que nosotros o tener claro cuando lo vamos a comprar, ¿no? Decirles que si esa cámara no pierde su estabilidad, si yo me voy a ir a 3000 metros sobre el nivel del mar, donde la presión cae, ¿no? De igual manera con la temperatura también, si yo me voy a ir a lugares donde hace mucha calor, ¿no? Y no tengo un sistema que me pueda manejar y tener una temperatura estable. Entonces la estabilidad es un tema muy importante. Fácil de usar en la clínica, digamos, sobre todo que sea robusto, barato, digamos. Fácil de usar en la clínica, por ejemplo, en el caso de las alaninas, son bastante baratos, pero el detalle es que los medidores, los espectrómetros, estos son difíciles de acceder, son muy caros, ¿no? Entonces es difícil, tenemos que llevar a una universidad, o sea, aquí en el Perú creo que no tenemos, o creo que no sabría decirles. Sé que en otros países sí se maneja muy bien, ¿ok? Los lectores de alanina. OSL, si tuviésemos los lectores o TLD en la clínica, sería mucho más sencillo. En el caso, por ejemplo, cuando dice que sea lo más práctico es que tengamos una lectura directa, como es el caso de la cámara, por ejemplo, o de los diodos. En el caso de las películas tenemos que hacer, perdón, tenemos que hacer todo un tratamiento, como es en el caso, por ejemplo, de homogeneidad y la obtención, sobre todo, de la curva, ¿no? Que me va a servir como curva de calibración. Entonces, para nosotros considerar cuál es el detector ideal para haces pequeños, tenemos que en primer lugar considerar su volumen, ¿no? Y aparte de que cumplan todas estas clasificaciones o requisitos para ponerlos en la práctica. En primer lugar, es el efecto promedio volumétrico, ¿no? Suele ser un factor principal que determina la elección de detector en haces pequeños. Claro, como decíamos la semana anterior, yo tengo el haz, el detector tiene que ser lo suficientemente pequeño para que encuentre, ¿no? Digamos así, el equilibrio electrónico lateral. Yo no puedo trabajar con haces pequeños con detectores muy grandes, ¿no? Por eso dice aquí, la elección para campos pequeños, en primer lugar tenemos que considerar esto, que su promedio volumétrico, el efecto de promedio volumétrico, tiene que ser el apropiado. El tamaño del detector debería escogerse de forma que el tamaño fuera lo más homogéneo posible a lo largo del volumen. Claro, aquí podemos tener, bueno, podría ser más ancho, ¿no? Tener una lectura promedio homogénea, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de las películas, hay algo que también tenemos que nosotros siempre estudiar, que es la homogeneidad. Por ejemplo, las películas son muy buenas para campos pequeños por su alta resolución, es una lámina, pero aquí lo que perdemos un poco es la homogeneidad.
sobre todo cuando las películas no están guardadas de forma apropiada, puede darle la luz y puede dar pequeñas manchas y eso ya significa la pérdida de o la alteración de las lecturas y por ende la pérdida de la homogeneidad. Entonces vemos aquí cómo tenemos estos perfiles de dosis para diferentes tamaños de campo, 18 por 18 milímetros, 12 por 12, 6 por 6, para diferentes tipos de detectores, centelladores, OSL, los TLDs, las alaninas, aquí, ¿no? De cristales, etcétera. Entonces, como tenemos diferentes respuestas. Miren aquí la comparación, diferentes tipos de respuesta para diferentes tipos de detectores. Otra vez, para campos pequeños siempre vamos a usar de referencia lo que nos diga el IPEN, el 103, en el cual nos hace algunas recomendaciones. Claro que vamos a tener recomendaciones por parte de la Agencia Internacional, aún más aún con el nuevo protocolo, o recomendaciones por parte de la APM, ¿no? Pero hay que considerarlo. Aquí sobre todo esta tabla que es recomendado para, otra vez, para las propiedades, ¿no? La estabilidad, que debe estar en torno de 0.1%. La linealidad, sobre todo, que debe ser entre 0.01 a 10 grays, ¿no? Con una variación menores de 0.1%. Por ejemplo, la alanina sería medio complicado porque la alanina tiene buena linealidad para mayores de 20 grays. La tasa de dosis con la linealidad, ¿ok? ¿No? Tiene que tener una variación menor de 0.01 gray por segundo, digamos, para diferentes tasas de dosis. Yo irradio el dosímetro con todas las tasas de dosis que tengo en la clínica y la variación debe ser lo más pequeño posible. De igual manera, la linealidad para casos pulsados deben ser menores del 0.1% y la respuesta energética, sobre todo si voy a trabajar, por ejemplo, con cobalto 60, con aceleradores de 6 MeV o de 10 MeV o 18 MeV, que la respuesta sea similar, ¿no? Que debe estar dentro del rango apropiado. Considerar la resolución espacial, como ya lo hemos visto, la medida del detector. Como dice aquí, la medida del detector podría ser tal que la corrección por la media del volumen no debe ser superior al 5%. La orientación, esto es algo importantísimo, que es considerado en el TG 101, eso lo vamos a ver la próxima semana, en el cual no es lo mismo que yo, si tengo el haz de tratamiento aquí, que yo haga medida con la cámara de forma paralela al haz, si el haz viene por acá, a que yo coloque la cámara de forma perpendicular al haz. Aquí podemos encontrar medidas hasta de un 10%. Y eso tenemos que considerarlo nosotros cuando vamos a hacer el comisionamiento, eso lo vamos a ver en las próximas clases. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Debe ser menores del más o menos 0.5%, sobre todo cuando vamos a tener angulaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los dosímetros, lo ideal sería que fuese un dosímetro esférico, ¿no? Si yo tengo una esfera por donde yo lo irradie, la lectura va a ser similar, pero no siempre es así. Tenemos formas cilíndricas o formas cúbicas, por ejemplo, para el caso del TLD o del OSL, que si yo irradio de forma perpendicular o yo irradio de forma oblicua, ¿no? Aquí dice, mire, ve, hasta 60 grados de variación, ¿no? Y las lecturas deben estar del 0.5%. Y vemos por ahí que no siempre se cumple así, ¿no? Cuando irradiamos de forma perpendicular y de forma oblicua, hay una corrección por hacer, ¿ok? Y eso es muy importante porque cuando vamos a hacer comisionamiento, vamos a tomar lecturas en diferentes condiciones y hay que considerar todos estos detalles. Variaciones de señal por fondo o background, digamos. Estos también deben ser bastante pequeños, sobre todo con una lectura muy próximos a cero. Es decir, si yo coloco la cámara sin irradiar, pues no debo tener una señal de fondo. O la señal de fondo debe ser lo mínimo posible. Es por eso que es muy importante dejar la cámara de ionización a que encuentre estabilidad. Sobre todo porque las cámaras de ionizaciones tienen mucha dependencia con la temperatura del medio, con la humedad del medio, con la presión del medio. Entonces necesita un tiempo de estabilidad.
¿ok? Y por eso que se toman varias lecturas al inicio hasta encontrar, porque si nosotros tomamos la lectura y las lecturas están subiendo, 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 pues no encuentra la estabilidad hasta que encontremos que esta comience a estabilizarse. Ahí nosotros descartamos las primeras lecturas y consideramos las que están en el tiempo de estabilidad. ¿Ok? Factores del medio ambiente, sobre todo para dosímetros, como es en el caso de las cámaras de ionización, que dependen mucho, ya como hemos dicho, temperatura, presión, humedad, etc. O como es en el caso de las películas, por ejemplo, que no pueden tener exceso de luz, ¿no? Que pueden dañar la respuesta. Tenemos que considerar, por ejemplo, algunas dificultades con relación a sus respuestas, perturbaciones de la respuesta. Esto es lo que hemos visto exactamente en la teoría de Bragg-Gray, ¿no? Es factores de corrección asociados a los materiales que se usan en los dosímetros. Materiales usados en los electrodos, en las paredes, y por tanto tenemos que, digamos, aplicar el factor de corrección por el electrodo, el factor de corrección por los materiales que no son iguales al agua o no son muy similares al agua, que cada vez los fabricantes buscan más que estos materiales sean muy próximos al agua, ¿no? Por eso, ¿no? El factor de corrección por las paredes, el factor de corrección, aquí está la teoría de la cavidad, ¿no? Por las densidades, por el stopping power, que es la relación entre el material, entre el agua y el aire. Claro, porque todo el medio es agua y dentro de la cámara es aire o es gas, ¿no? Y diferentes tipos de correcciones, ¿no? De igual manera, tenemos que hacer las correcciones por efectos de tamaño del detector, dificultades para el posicionamiento, sobre todo porque estamos trabajando nosotros con campos muy pequeños, entonces el gradiente de dosis es muy alta. Si nosotros colocamos al dosímetro con un corrimiento de 1 milímetro hacia un lado, las respuestas van a ser bastante variadas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso lo vamos a ver en comisionamiento. Algunas dificultades otras dificultades para campos pequeños, por ejemplo, con relación a la calibración de detector. Nosotros calibramos el detector para condiciones de referencia que es de 10 por 10 centímetros, ¿no? Y hay que ver nosotros cómo hacemos las variaciones para campos pequeños. Otra variación que lo hemos visto la semana anterior es las variaciones con los espectros, cómo cambia el espectro para campos pequeños y cómo se va endureciendo para energías superiores. Vimos la semana anterior. Diferentes condiciones para materiales, por ejemplo, de la cámara de ionización, la presencia, por ejemplo, de los cables dentro del campo, ¿no? Que nosotros vemos que para campos referenciales de 10 por 10, 20 por 20, muchos de estos factores son minimizados, ¿no? Pero cuánto esto puede influir los cables, etcétera, o los vástagos dentro de este campo para campos pequeños. ¿Cuáles son las condiciones físicas para determinar si un campo es pequeño? Ya hemos visto, ¿no? La falta de desequilibrio electrónico lateral, la oclusión de campo, que es el cruce de los campos por la presencia de los colimadores, y las dimensiones del detector con relación al campo. Y esto puede llevar a muchos problemas, sobre todo la parte de las dimensiones con respecto al campo, ¿no? De alguna manera, este desequilibrio electrónico con la oclusión de campo están relacionadas entre sí, porque están relacionadas con la salida del acelerador y con cuando éste choca, digamos, con todos los materiales en la trayectoria. Pero estos van a depender mucho, digamos aquí, van a depender del INAC, ¿no? De los materiales del INAC. Pero este de aquí, o mejor dicho, este de aquí, depende mucho del material externo, que es el detector. Entonces aquí nosotros tenemos que cuando hablamos de desequilibrio electrónico lateral, pues nosotros tenemos que considerar que va a tomar en cuenta las lecturas promedios de los iones que se van a generar en este caso, ¿no? Es decir, cualquier borde de campo que esté muy ajustado aquí, ¿no? Nosotros tenemos que tener una distancia apropiada, esta distancia que sea apropiada, que justamente es el rango, ¿no? Para el desequilibrio electrónico lateral, para que esta cámara considere la lectura promedio. ¿Okay? Por ejemplo, para una cámara semiflex de 0.125 centímetros cúbicos, este campo circular debe ser
a 2 centímetros, ¿no? Entonces no podemos por eso considerar esta cama de ionización para campos menores de 2 centímetros, no podríamos, y es lo que se ha visto reflejado en la obtención de los factores de campo. Recordemos que aquí hay algo importante, ¿no? Justamente lo que veíamos la semana anterior, el equilibrio electrónico. Este equilibrio electrónico, ¿cómo va a variar para las dosis para campos pequeños? Recordemos que tenemos aquí que iniciamos las dosis desde bajo, un porcentaje del 60% prox, y luego vamos subiendo hasta encontrar el equilibrio electrónico. ¿Será que este Dmax se va a permanecer constante o hay algún tipo de variación? Recordemos que aquí ya estamos trabajando con energías transferidas y energías absorbidas. Hay diferentes tipos existen mucho en la literatura con relación a investigaciones que se hizo previo y post también, ¿no? Post al protocolo lanzado por la Agencia Internacional. Los factores de campo, hay muchas variaciones debido a variaciones de posicionamiento, variaciones con relación al tamaño de campo, etcétera. Y esto hace que se pierda exactamente la exactitud sobre todo de los factores, ¿no? Sabemos los factores de campo que están asociados a los factores del colimador y del phantom, ¿no? Aquí vemos, miren, errores, cómo se pueden dar los errores de 1 milímetro hay grandes diferencias por los tamaños de campos inapropiados. Lo hemos visto anteriormente. En este caso, por ejemplo, comparaciones para 2x2 para casos de tamaños de campo pequeños, ¿no? Y vemos cómo hay unas grandes variaciones aquí, tremendas variaciones para diferentes tipos de dosímetros, sobre todo para campos muy pequeños, ¿no? Menores de 2 centímetros, ¿no? Aquí está, el tamaño de campo va a ir variando. Miren, aquí tenemos para una semiflex, aquí tenemos para otro, bien, para tamaños de campo que van variando. Y recuerden que teníamos nosotros un perfil, digamos que era un perfil que se engañaba, ¿no? O sea, teníamos un perfil que cargábamos al TPS que no era exactamente lo que debería de medirse para campos pequeños. Y esto alteraba las distribuciones de dosis. Si hacemos si hacemos todo un análisis matemático, físico-matemático, que esté asociado, ¿no?, al tamaño del volumen, pues estos cada vez se van a ir multiplicando porque van a depender mucho de las dimensiones de radio, de las dimensiones de las longitudes, del tamaño del detector. Y eso se va a ver reflejado justamente en las lecturas que se va a tener, que cada vez se van a aplicar más factores de corrección, pero esos factores de corrección no eran exactamente los apropiados, porque justamente aquí, miren, aquí, por ejemplo, se están haciendo variaciones por volumen, pero se dieron cuenta que cuando comenzaban a hacer todo un muestreo geométrico para la introducción de diferentes tipos de materiales en los detectores, pues los factores de corrección no eran lo suficiente. Es así que comienzan a preocuparse, lo dejan en la agencia internacional, forman un grupo de expertos para poder estudiar cuál era el problema. Comenzaban a hacer una determinación experimental, una determinación por Monte Carlo, con relación a las correcciones que se podría hacer a estos detectores, que le llamamos nosotros como convoluciones de detectores. Es decir, las lecturas me salen por aquí y estas deberían de salir por acá, entonces voy a ajustar, voy a aplicar aquí, ¿no? Correcciones por penumbras, correcciones por un error en la definición del tamaño de campo, etc. Entonces comenzar a generar, aquí ya miren esto, desde 1998 ya detectaban el error y comenzar a hacer los ajustes, ¿no? En función a los volúmenes sensibles de cada detector. Hicieron un trabajo bastante arduo, porque ellos tenían que hacer las evaluaciones de cada uno de los dosímetros para encontrar cuáles serían sus factores de corrección para que las lecturas se ajustaran a lo que deberían de ser. Evaluar los diámetros sensibles, las longitudes, etcétera, y los desvíos sobre todo, ¿no? Porque hoy, cuando nosotros queremos usar un detector, vamos a la tabla, buscamos nuestro detector, y eso lo vamos a ver la próxima semana, y multiplicamos por el factor de corrección. Estos factores de corrección que pueden ser, ¿no?, los factores de detector, que ya sea dentro del agua, ¿no? Esto es Bragg, ¿no? Y en el material dentro del detector, que va a depender mucho de las densidades másicas, ¿no? Justamente que vemos en estas acá, ¿no? Estos son los poderes de frenado para cambios de medios.
De igual manera, aquí comienzan a hacer una serie de evaluaciones de los factores de corrección debido a las condiciones de estos haces pequeños, a los factores que van a determinar de la equivalencia del agua y también el formalismo que va a determinar con relación a la perpendicularidad del haz. Es lo que veíamos, ¿no? El TG, en lo que considera el TG 101, que si yo el detector lo comienzo a girar, pueden tener corrección, digamos, tenemos variaciones muy grandes. Lo vamos a ver la siguiente semana también. Diferentes tipos de factores, miren aquí, grandes variaciones. Comenzaron a hacer las evaluaciones de cuánto influye, que cuanto más pequeño sea el tamaño del campo, cuánto influye el material de detector, ¿no? Se vieron aquí, por ejemplo, para casos de detectores de baja densidad, como el caso de las microcámaras, se pudiesen mejorar añadiendo materiales de alta densidad. Ok, eso fue considerado por por los fabricantes y comenzaron a hacer las correcciones. Y en el caso de los detectores de altas densidades, como es el caso de los diodos o los diamantes, pudiesen mejorarse añadiendo medios de bajas densidades, que sean considerados como los materiales. Entonces, comenzaron aquí a evaluar que habían problemas que están asociados a las densidades. Ah, este detector es muy alto en densidad. Ah, entonces hay que bajarle la densidad, ¿no? Como es el caso de los diodos o la viceversa, en el caso viceversa, en las microcámaras. O sea, se comenzó a, digamos, a determinar cuáles serían los posibles factores y comenzar a solucionarlos, ¿sí? Aquí de igual manera, cuando nosotros sabemos que vamos a mandar a calibrar y tenemos aquí los factores, ¿no? Los factores, ya comienzan aquí a hablar los factores de corrección que van a ir variando cuando la posición está fuera del haz, ¿no? Los factores de colimadores y de Phantom cuando ya no estamos en el centro del haz, sino más próximos a las laterales. Entonces, estos efectos, ya sean de densidad, ya estén asociados a factores asociados a la dirección, si es perpendicular o no, todo eso al final va a afectar en lo que nosotros vamos a cargar en el TPS, es decir, los datos que vamos a colectar en el comisionamiento. Por eso es que es tan importante cuando trabajamos en campos pequeños, por ejemplo, nosotros siempre que hacemos un comisionamiento, trabajamos con Monte Carlo. Es decir, estará bien lo que hemos hecho, aplicamos los factores de corrección y luego hacemos las comparaciones con Monte Carlo. Ahí recién nos quedamos tranquilos que tanto los PDDs como los perfiles que hemos cargado al TPS son los apropiados. Entonces, en el mercado vamos a encontrar una variación de detectores, desde cámaras de ionización desde 0.3 a 0.6, que son las cámaras clásicas que usamos nosotros para hacer las calibraciones para campos de referencias. Pero estas cámaras, por el tamaño del volumen, pues no son apropiadas para campos pequeños. Estos tienden a subestimar la dosis en el centro del campo. Claro, porque el volumen es muy grande para el campo pequeño. Entonces ellos van a considerar este es el campo, y les va a subestimar porque ellos de alguna manera, van a considerar el promedio de lo que está dentro, exagerando, ¿no? Lo que está dentro del campo y lo que está fuera del campo. Y aquí no ha recibido la suficiente irradiación. Entonces, la lectura que vamos a tener aquí, esto es exagerando, ¿eh? Nunca nadie va a medir así con un campo, un detector muy grande. Digamos, el promedio aquí, o si queremos, vamos a estar más ajustados acá, el promedio que vamos a encontrar va a ser menor de lo que debería de ser. Por eso que tienden a subestimar la dosis en el centro de campo. No se recomiendan este tipo de cámara de ionizaciones para campos pequeños menores de 5 por 5 centímetros. Las microcámaras. Estamos en entorno de 0.1 a 0.3 centímetros cúbicos. Son adecuados para medidas, pero para medidas mayores de 2.2 centímetros cuadrados. Recordemos que habíamos visto por aquí que para menores de 2 por 2 ya comenzaban a presentar algunos problemas, ¿no? Entonces, estas cámaras tienen una muy buena respuesta energética para fotones de bajas energías, respuesta direccional uniforme e independiente con la tasa de dosis. Tienen buena respuesta para diferentes tasas de dosis. Pueden emplearse en campos grandes. Es importante evaluar efectos por presencia del vástago y del cable.
Los efectos de polaridad también deben ser estudiados en estas cámaras. Como son cámaras pequeñas, hay que tener mucho cuidado. Es decir, estas cámaras por lo general son calibrados a 300 voltios positivo. Entonces nosotros tenemos que hacer las lecturas de polaridad. ¿Se acuerdan que hacíamos lecturas a más 300 y a menos 300 voltios? Y también tenemos que hacer lecturas de recombinación a más 300 voltios donde fue calibrado y luego al 50%, ¿no? Para saber cuál es la variación. Esas son las recomendaciones que nos da, o sea, hacer efectos de polaridad. Para los casos, otras cámaras son las microcámaras, que son desde 0.02 a 0.01 centímetro cúbico. Poco efecto de volumen, es decir, son bastante adecuadas porque son pequeñitas, ¿no? Y por ser pequeñas, estas tienen buena resolución espacial y van a presentar poca dependencia energética, muy baja sensibilidad. Requiere correcciones por corrientes de fuga, en especial en regiones de dosis bajas. Entonces tenemos que dejar ahí la cámara sin irradiar y ver cuánto tenemos de efecto de corrientes de fuga. Precauciones para campos grandes. Estas cámaras, como dice ahí, ¿no? Son recomendadas para campos pequeños. Hay que tener mucho cuidado de ser usadas estas para campos de 10 por 10, 20 por 10, 20, ¿no? Por la radiación inducida en el cable. Son muy sensibles en cuanto a la radiación que van a recibir los cables. Las mini cámaras de 0.1 a 0.3 centímetros cúbicos, un investigador, por ejemplo, Agostinelli, investigaron las perturbaciones con relaciones al escaneo de forma horizontal. Es decir, la dirección de la cámara va en este sentido, ¿no? Si yo comienzo a escanear y quiero obtener justamente el perfil, comienzo a llevar la cámara en este sentido. Se dieron cuenta que había un efecto de el vástago, que es el cable, ¿no? El vástago cable, sobre todo porque iba jalando el cable y atravesando todo el campo, ¿no? Y entonces se comenzaba a ver esto, sobre todo en la parte de las penumbras, que había hasta un efecto de 2% en el sector por donde estaba pasando el cable, ¿no? Es decir, había una diferencia en este sector y acá, ¿no? De 2%. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que algunos recomiendan que la lectura sea así, de forma paralelas al campo. Pero hay que considerar también la perturbación. Las mini cámaras dijimos que tenían algunos problemas con relación a los voltajes, ¿no? Por ejemplo, algunos que son calibrados a 200 voltios positivos. Y aquí dice que este método, ¿se acuerdan que nosotros aplicamos este método de los 2 voltajes para cámaras, digamos, para condiciones de referencia de 10 por 10? Aplicamos los 2 voltajes, ¿no? Más, menos. No sé, para caso de recombinación, no se aplica directamente, ¿no? No, digamos que no cumplen las mismas condiciones. Aquí se tiene que ser considerado para casos de combinación cuando tenemos una carga de saturación y el aplicado para 400 milivoltios o 400 voltios, por ejemplo, ¿no? Aquí se ve, miren cómo se tiene el efecto para diferentes valores de voltaje. Es tan sencillo aplicarlo. A ver, y tenemos también, dice, las mini cámaras de 0.01 a 0.3 centímetros cúbicos, hay una dependencia apreciable para polaridad, ¿no? Para cuando tenemos a 400 voltios positivos y 400 voltios negativos. Mire, vamos a tener una buena cantidad. Por eso dice, cuando hicieron las recomendaciones, tener cuidado cuando se trabaja para diferentes voltajes, ¿no? Si fue calibrado a 400 voltios positivos, mantengamos ahí, ¿no? Ahí vemos cómo tienen una variación bastante grande. Ahí tenemos, miren, variaciones, diferentes tipos de variaciones. ¿Cuáles son las cámaras recomendadas? Cámaras tipo Farmer, solo para estos casos, para tamaños de campo mayores de 5x5, ¿no? La Semiflex, la 0.125, la 0.6, etc. Las cámaras de ionización líquida tienen efecto volumen pequeño, es decir, por el tamaño, porque tienen un diámetro de 2.5 milímetros,
un espesor volumétrico sensible de 0.35 milímetros y tienen un volumen de 1.7 milímetros cúbicos. Tiene buena sensibilidad, buena resolución espacial, poca dependencia energética, recombinación inicial significativa que hay que hacer la corrección y requiere una fuente de alto voltaje adicional. Entonces son las recomendaciones para la cámara de ionización líquida. Estas cámaras de ionización líquida son usadas sobre todo en arreglos lineales o bidimensionales, ¿no? Que son los paneles, por ejemplo, ¿no? Los octavios, por ejemplo, que cada vez se tiene con mayores tamaños, mayores cantidades de cámaras, teniendo así buenas resoluciones. Entonces hay que hacer ahí las correcciones, por ejemplo, para las recomendaciones que nos tienen acá, en los casos de recombinaciones o voltajes. Aunque todo esto ya se está haciendo las correcciones, los fabricantes están haciendo las correcciones para que nosotros tengamos una buena lectura. Pero siempre está en nuestra responsabilidad considerar y hacer un buen control de calidad. Los dosímetros de diodos, ¿no? Como el caso del silicio, tienen una muy buena sensibilidad volumétrica, ¿ok? 10 a cuarta veces comparado con las cámaras de ionización. Tienen un buen volumen sensible. Se puede obtener señales medibles con detectores de tamaños de volúmenes pequeños. Fuerte. En este caso, el problema son las dependencias energéticas, ¿no? Entonces hay que ver en qué energía fue calibrado y a qué energía vamos a aplicarlo, ¿no? Y hacer las correcciones. Estos dosímetros también tienen alcance medio de electrones Compton de 1 megaelectronvoltios. Y recordemos que estos electrones Compton que son encontrados para haces de 6 megavoltios, ¿no? Es alrededor de 0,5 gramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí hay que considerar la presencia de estos tipos de detectores, estos tipos de electrones para estos tipos de dosímetros. Se encuentran un espesor de volumen sensibles menores de 0.1, por eso que tiene muy buena sensibilidad comparado con las cámaras de ionización. Tipos de escaneo, diodos de escaneo. Muchos estudios han demostrado que estos de forma experimental producen una respuesta, una sobrelectura para campos grandes. Por eso es que se diseñaron algunos tipos de detectores que se les blinda, ¿no? Que tienen una pequeña caperuza metálica para poder filtrar los fotones de bajas energías. Hay que tener cuidado también cuando hacemos los escaneos para los perfiles. Dosimetrías relativas, ¿no? Se recomienda para mediciones, por ejemplo, aquí es tan importante nosotros tomar siempre una película, ¿no? Tanto para cámaras como para diodos, para saber cómo está, si los electrodos están todos alineados, si no ha habido un rompimiento en el interior, etc. Es decir, poder hacer un control de calidad de las estructuras y diseños de las cámaras o de los detectores en su interior. Es importante evaluar la dependencia angular que habíamos visto anteriormente, sobre todo para angulaciones hasta 60 grados. Evaluar cuánto sería el porcentaje de correcciones. Detectores tipos diamantes natural. Funcionan bajo el mismo principio de los diodos semiconductores. Tienen un buen volumen sensible pequeño de 0.004 milímetros cúbicos. Tienen una buena equivalencia y tejido, ¿no? Tienen buena densidad, número atómico, etcétera. Y tienen buena dependencia, poca dependencia, mejor dicho, con la energía. Estos detectores requieren una preirradiación, siempre es bueno. Tenemos que nosotros siempre estar al pendiente de las recomendaciones de cada uno de los detectores que vamos a usar para campos pequeños. Requieren una polarización aproximadamente de 100 voltios. Es importante, aquí dice, ¿no? Verificar la polaridad. Siempre ver las recomendaciones con qué polaridad vamos a trabajar. Las dimensiones laterales varían según los diamantes laterales. Dependencia marcada con la tasa de dosis. Hay que tener cuidado eso, con qué tasa de dosis trabajamos y cuánto es el factor de corrección que tenemos que aplicar. Elevado efecto por recombinaciones. Recordemos, recombinaciones está asociado también a los voltajes. Detectores de microdiamantes. Muy conocido esto. Trabaja con volúmenes sensibles también muy pequeñitos de 0.04 milímetros cúbicos, es decir, no tiene problemas con la sensibilidad con relación al volumen, tienen un tejido o la densidad, las características son equivalentes al medio, respuesta independiente con energía, actúan como diodos, digamos así, ¿no? Igual hay que hacer siempre sus controles de calidad, de estabilidad, reproducibilidad, tomar la placa para ver si está todo conforme en su interior.
Ya hemos dicho, bueno, se está repitiendo. Estos microdiamantes, por ejemplo, tienen una muy buena respuesta. Por ejemplo, aquí tiene buena respuesta para campos de 1 por 1 y para campos de 10 por 10. Aquí se hacen las recomendaciones que las lecturas se hagan de forma vertical o paralelas a las, ¿no? Hay que siempre, como les digo, revisar trabajos de investigación que han realizado otros investigadores con relación a la forma, cómo se toman las medidas, con relación a las recomendaciones, por ejemplo, de una preirradiación o background, etcétera. Posibles orientaciones de microdiamante para escaneo de perfiles. Puede ser de posiciones horizontales, solamente que hay que considerar también el efecto del cable, tanto para crossplane como para inplane, y también en posiciones verticales. Hay que hacer las lecturas, obtengo mis perfiles tanto en posiciones verticales como horizontales y luego las superpongo para saber cuánto de variaciones hay, ¿no? Los detectores de centelleo plástico. Estos detectores de centelleo muy usados, ¿no?, en las gamma cámaras para caso de medicina nuclear, tienen buena respuesta lineal con la dosis, son muy equivalentes al agua, poca dependencia energética, buena sensibilidad volumétrica, son prometedores porque tienen muy buena respuesta, ¿no? Estos detectores de centelleo que se tiene mucho en el mercado. Hay poca disponibilidad, ¿no? Solo Standard Imaging lo produce, pero no es tan comercial como es el caso de una cámara o como es el caso de un diodo, ¿no? Estos detectores de centelleo de plástico tienen buena respuesta para haces pequeños de fotones, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, para casos de Burling, ¿no? Como hemos visto en la teoría de las cavidades. Hay una buena coincidencia con los Monte Carlos. Aquí se tiene una lista de detectores con sus volúmenes sensibles, con sus composiciones geométricas, sus dimensiones de diámetros, de radios que pueden ser usados para acá. Ahí dice cuáles son los campos recomendados para cada tipo de cámara. Si ustedes van a comprar una cámara o van a recomendar, siempre revisen los protocolos, revisen los artículos de investigación. Este material es parte de lo que fue dictado en el curso de campos pequeños dados por el doctor Pedro Andreo y Alfonso Laguardia. Uno de ellos es la película radiográfica. Las películas radiográficas es alta sensibilidad, excelente resolución espacial, como hemos dicho, porque es una lámina pequeña, rango limitado de dosis, claro, porque esto no, aunque ahora se está mejorando bastante la calidad en cuanto a la respuesta de dosis, pero no son tan, digamos, la respuesta para altas dosis como el caso de una cámara, por ejemplo, ¿no? Hay que por eso hacer primero una lectura de respuesta lineal o linealidad de dosis, ¿no? De paso que sacamos la curva de calibración. Fuerte dependencia energética para fotones de bajas energías, hay que tener cuidado con eso. Hay que hacer el procesamiento de las películas, que es un poco complicado, por ejemplo, ¿no? Si no ha sido guardado de forma apropiada, etcétera, ¿no? Podemos tener ahí un ruido o una lectura de fondo. No requiere, las películas radiocrómicas también son muy buenas, alta resolución, no son sensibles a la luz visible, se puede exponer sin ningún problema, no requieren de revelado, claro, cuestan mucho más caros, muy buena resolución espacial, las densidades muy similares al agua, poca dependencia energética para fotones, lectores basados para escáner, ya sabemos que la lectura se ve de forma directa, nomás que hay que escanearla, ¿no? Posibles no uniformidades espaciales y dependencia con orientación del escaneo. Claro, si yo voy a colocar la película yo puedo colocarlo de forma paralela a las para obtenciones de PDD o puedo colocarlo de forma perpendicular a las, por ejemplo, para las obtenciones de perfiles. Son muy buenas estas películas. El comportamiento de las películas, respuestas dosimétricas, por ejemplo, para caso de los radiocrómicos que pueden llegar de 0 a 40 grays, hay que hacer una evaluación de dependencia energética. ¿Cuánto varía si trabajo con cobalto, con aceleradores de 6, 10, 18 MeV? Si tengo desvanecimiento de señal, efecto de luz y temperatura, reproducibilidad, sobre todo hay en películas su talón de Aquiles es la uniformidad de las lecturas, ¿no? Vamos a tener en las radiocrómicas que cada vez están mejorando mucho más porque trabajan con emulsiones muy buenas de
hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, en diferentes proporciones de tal manera que vayan mejorando sus características, ¿no? Aquí tenemos, se han reportado la falta de homogeneidad, lo cual se han ido mejorando. Tenemos la EBT2 en la respuesta. En la EBT3 ya han ido mejorando este problema de homogeneidad, de tal manera que en configuraciones simétricas se encuentra una buena homogeneidad. Alineamiento automático de las películas también, ¿no? En cuanto a las lecturas. Aquí tenemos la dependencia con la tasa de dosis para el EBT3, que es muy bueno. Nosotros hemos trabajado bastante con estas películas. En el escaneo, también hay que hacer un control de calidad del escaneo, ¿no? Para ver la resolución con la que les estamos trabajando y también con los tipos de luces con las cuales trabajamos, ¿no? Las azules, las verdes, las rojas, etc. Entonces hay que hacer todo un protocolo, ¿no? Para caso de películas. Tenemos que hacer un preparado de las películas, conocer los rangos de lectura, la linealidad, hacer todo un proceso en caso que se necesite revelado o en caso que no se necesite revelado. Y de igual manera el escaneo, hacer una evaluación de las incertidumbres de las películas radiocrómicas, estabilidad, sensibilidad, dependencia con la temperatura, con la humedad, perturbaciones relacionadas a la dependencia energética, con relación a la manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas incertidumbres pues tienen que estar todas evaluadas, ¿no? Es parte de las incertidumbres de las lecturas que tienen que ser consideradas. Aquí, por ejemplo, han hecho mediciones, se coloca en este inserto, se coloca las películas, nosotros hemos trabajado también con estas, y se hace una irradiación y obtengo tranquilamente, miren los PDDs, muy buenas lecturas, ¿no? Tanto para PDDs como para casos de perfiles de dosis. Estas películas son calibradas, y hemos dicho, irradiamos retazos de películas para diferentes valores de dosis, y aquí tenemos las lecturas de densidad óptica, aquí tenemos los valores de dosis en Gray, ¿no? O centigray, dependiendo, y comienzo a generar mi curva de calibración, ¿no? Aquí tenemos las curvas de calibración, las evaluaciones por sensibilidades, ¿no? Reproducibilidad del sistema, vamos a ver tanto en las películas como en el escáner, debería ser lineal, comenzar a trabajar con las curvas de calibración, ¿no? Hay que comenzar a trabajar con los factores de dosis. Sistemas de imágenes portales también son usados. Ahora, nosotros también hemos hecho pruebas con sistemas de imágenes portales, pero hay que tener muy en cuenta aquí las resoluciones y preguntar mucho de cuáles son los tipos de detectores que usan estos sistemas de imágenes, cuál es el comportamiento de estos sistemas de imágenes, etcétera. Observar, ver, observar su composición compleja, su dependencia energética para fotones de baja energía, hacer toda una evaluación de las respuestas de los EPIs. Tienen bastantes respuestas. Nosotros hemos hecho lecturas con películas comparados con sistemas portales y comparados con Monte Carlo. Han tenido buena respuesta. Y si no es así, se les aplica un factor de corrección. Los termoluminiscentes. Estos tienen alta resolución. ¿Ok? Son muy usados los fluoruros de litio, dopados con magnesio y titanio, fluoruro de litio, dopados con magnesio y cobre y fósforo, etcétera, ¿no? Vamos a encontrar los fluoruros de litio, digamos, los TLDs con diferentes variaciones. Por ejemplo, yo he trabajado con algunas que son unos micro TLDs, que son chiquititos, del tamaño de 1 milímetro, por ejemplo, con muy buenas respuestas. Comportamiento supralineal para rangos de dosis de 1 a 2 grays, correcciones de no linealidad, desvanecimiento y dependencia energética, por eso hay que hacer toda una evaluación de las propiedades. Requiere manipulación muy cuidadosa, recordemos que hay que hacer un control de calidad de los lectores, ¿no? Los TLDs logran uniformidad de respuesta de dosis de 1.5%, por eso que son muy buenas para ser usados en las auditorías de campos de hasta un 2x2, ¿no? Se pueden alcanzar, como les decía, incertidumbres asociados a todo el proceso de hasta un 2%. Los OSL también, los osímetros de luminiscencia y estimulación óptica por estimulación óptica, también se pueden encontrar en diferentes tamaños, ¿no? De volúmenes sensibles. Se usa mucho el óxido de aluminio dopado con carbono. Tienen una respuesta lineal de amplio rango de dosis, poca dependencia energética. Lo importante está comparado con los TLDs es que no pierde información, ¿no? Vamos a tener las respuestas. Los OSL
tienen mayor sensibilidad que los TLDs, ¿no? Se pueden trabajar con microchips de hasta 1 milímetro cúbico. Claro que los TLDs también podemos trabajar con muy pequeñitos. Correcciones por vaciados de relecturas, no linealidad, dependencia energética, etcétera, ¿no? Se encuentra aquí una reproducibilidad hasta de 1%. Y tenemos las digamos, relecturas, ¿no? Que se va a encontrar desvanecimiento de señal. Y eso hay que hacer las correcciones. Los dosímetros fotoluminiscentes. Estos son usados en fosfatos activados con plata, ¿no? Que son las lecturas usando los láseres ultravioleta, luminiscentes en regiones naranja. Pueden hacerse una relectura, como el caso de los OSL, amplio rango de dosis, poca dependencia energética, poca variación de respuesta, poco desvanecimiento, y diseños en tamaños van a depender mucho. Se puede trabajar con diferentes tipos de diseños, entonces poco efecto de promedios, de lectura por efecto volumétrico. Se tiene aquí un lector especial para este tipo de dosímetros y se tiene que hacer todo un procedimiento. Los casos de alanina, tuve la oportunidad de trabajar con alanina. Como les decía, uno puede hacer diferentes formatos. Lo hacía yo en forma de tubos, en forma de pastillas, etc. Hay que hacer también todo un control de calidad. La composición y densidad son muy similares al agua, ¿no? Apenas presenta dependencia energética, son buenas en eso. La sensibilidad relativamente baja, apenas adecuada para niveles de terapia. El detalle aquí que son muy buenas, pero para altas dosis. Y el detalle aquí es que se necesita un lector, un espectrómetro, un EPR, que es sumamente caro, ¿no? Si no se tiene, pues ahí se complica la cosa. Entonces, las recomendaciones en general es se puede seguir empleando las cámaras de ionización. Aquí sí lo he puesto, ¿ok? No sé si he puesto en todos. Sí lo he puesto, que bueno, solamente que lo estaban tapando, que no me quiero llevar los créditos. Todo este material, lo he puesto acá, que ha sido tomado del curso de dosimetría de campos pequeños dado por el doctor Rodolfo Alfonso. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan? Es seguir empleando las cámaras de ionización tipo aire para dosimetrías de referencia, considerar los posibles efectos de volumen, y para las microcámaras o diodos sin blindar o microdiamantes o películas radiocrómicas que se pueden usar para las dosimetrías relativas, ¿ok? Considerar los efectos de promedio de volumétrico, precauciones, hacer los controles de calidad, las evaluaciones de cada una de las propiedades y estabilidad del proceso, ¿no? Estabilidad durante el proceso de escaneo, sobre todo en el comisionamiento. Recomendaciones, como decía, es conveniente emplear el mismo tipo de detectores al medir los factores de campo y los perfiles. Claro, considerando todos los factores de correcciones, etcétera, ¿no? Sobre todo, bien, y considerar también la forma como hacemos la colecta de datos. Representación, aquí por ejemplo en las investigaciones encontré algunos trabajos relacionados a Monte Carlo, ¿no? Hicieron aquí toda una representación esquemática del cabezal del INAC, que fue simulado en un fantoma para medidas, por ejemplo, de cuánto influye para heterogeneidades comparados de campos de referencia y para campos pequeños. Hicieron para diferentes tamaños de campo e hicieron sus factores de correcciones y vieron que sí influía, ¿no? El hecho de que trabajemos para campos pequeños. Miren aquí, sí influyen, pues un trabajo bastante interesante, sobre todo de comparaciones de dosis a diferentes profundidades en el... Ok. Ok, voy a dejar de grabar.